Bien, en este vídeo vamos a dar los primeros pasos en la programación con Flash Builder. Una cosa que quedó pendiente en el anterior vídeo es de explicar, es una opción que tiene que estar siempre marcada antes de ejecutar cualquier programa. Es que nos vamos al menú Project y tenemos que tener siempre marcado el Build Automatically. Si por defecto viene marcado, pero es importante que esté marcado para que Flex compruebe que hemos guardado los cambios antes de compilar. Luego lo compila, luego los guarda y los prepara para ejecutarlos. Si no, no lo haría. Otra cosa que vemos que falta en este editor de programación es la numeración que normalmente suele haber aquí en la parte izquierda del editor. Esto es importante que esté esa numeración para que cuando compilemos, si surgiera algún error, normalmente nos indica la línea en donde se encuentra ese error, que sería más fácil de localizar. Para poder activar esa numeración tenemos dos métodos. Podemos hacerlo de dos maneras. Una es yéndonos al menú Window, Preferencias. Vamos a la pestaña General, luego nos vamos al editor o editores, luego nos vamos a editores de texto y luego pulsamos en editores de textos y aquí ya nos permite, hay una opción en este cuadrito que la marcamos y dice mostrar números de línea. Le damos a aplicar, aceptar y ahora vemos como efectivamente aparecen los números de línea que nos van a permitir controlar mucho mejor la programación de nuestro código. Otra manera de hacerlo es yéndonos directamente aquí a esta parte donde está la línea, pulsando el botón derecho y marcar o desmarcar, mostrar números de línea. Bien, pues vamos a ver ahora primero un poquito cómo trabajar con los componentes de Flex. Aquí en principio tenemos un label, ¿vale?, que hemos puesto con anterioridad y nos marca una serie de argumentos o de características o de propiedades, como se suele decir. La X es la posición con respecto al eje X que va a tener ese componente y la Y es la posición con respecto al eje Y, el de altura. Luego tenemos otra propiedad que es la propiedad text. La propiedad text es el texto que va a contener ese label. Si yo lo cambio, si me voy al modo diseño, veo cómo ha cambiado el texto de la aplicación. Si yo muevo esa etiqueta, ese label, y me vuelvo al source, veo cómo cambia la posición X y la posición Y. Vamos a ver desde el modo diseño, vamos a conocer un poquito cuáles son las características de cada componente. En este caso es una simple etiqueta, un label. Aquí tenemos un ID. El ID es el nombre o el identificador que le vamos a poner a cada componente, que nos va a permitir hacer referencia a él desde nuestro programa. Podemos, por ejemplo, poner label título. Esto ya cada uno va a gusto del consumidor. Yo normalmente suelo poner una pequeña descripción de qué tipo de componente es, luego lo separo con un espacio bajo y luego le pongo el nombre que quiero identificar. Luego me resulta, cuando te acostumbras a programar así, te resulta mucho más fácil poder localizar y hacer referencia a cualquiera de los componentes con los que estés trabajando, sobre todo cuando hay muchos. El text es el texto del componente. El label te permite habilitarlo o deshabilitarlo. En este caso no tiene mucha importancia, pero por ejemplo, si pusiéramos un botón que tiene otras propiedades distintas, aquí veremos un resumen de las propiedades. Luego tiene muchísimas más propiedades. Para ver una descripción detallada de todas las propiedades tenemos que pulsar aquí, ¿vale? Aquí tenemos ordenadas por alfabéticamente vista y ordenadas por categoría. Tenemos las comunes, luego tenemos efectos, luego tenemos eventos que pueden estar relacionados. Vemos que hay una barbaridad que iremos viendo poquito a poco, el tamaño, los estilos, etcétera, etcétera. Si pulsamos aquí, volvemos a la vista básica, donde podemos ver las propiedades básicas. Si yo pusiera enable a false, deshabilitaría el botón y vemos cómo nos cambia y nos aparece en gris, al igual que si lo pusiera en
en el label nos lo cambia y nos aparece en gris. Digamos, para habilitar o deshabilitar el objeto. Si por ejemplo yo pongo enable false en el botón, en el label no tiene mucho sentido, pero bueno, puede ser que queramos en un momento dado deshabilitarlo, pues para dar la sensación de que no nos interesa que se vea con claridad el texto, por lo que sea. Entonces, en el caso del botón, si lo deshabilitamos, digamos que dejaría de funcionar, no sería funcional. La programación que hayamos hecho relacionada con el botón dejaría de ser funcional, dejaría de estar habilitada. Entonces vamos a volver a habilitarlo y vamos a volver a habilitar el label y vemos cómo nos aparece de manera normal. Los estilos lo veremos más adelante, es para dar estilos a los componentes o a los objetos. Luego tenemos el texto, que podemos ponerlo en negrita, podemos ponerlo en cursiva. Aquí tenemos seleccionados los dos elementos, bueno, la aplicación. Es por eso nos cambia, digamos, el estilo de texto de todo lo que tenga dentro. Si seleccionamos únicamente esto, solamente cambiaremos el estilo de texto de ese objeto. Si seleccionamos la aplicación, vemos cómo nos marca toda la aplicación, cambia los valores de todos los componentes que se encuentren dentro de ese objeto. En este caso son dos. Vamos a seleccionar únicamente el label y podemos subrayarlo, podemos también alinearlo, centrarlo a la derecha o a la izquierda. Luego aquí podemos también cambiar el tamaño, el ancho y el alto, así como la posición. Si yo pongo ahora, por ejemplo, que se me ponga en el eje X a 100 píxeles, vemos cómo se le alinea a 100 píxeles del eje X, que es el horizontal. Y si yo le pongo otros 100 en el eje Y, vemos cómo se nos alinea a 100 píxeles. El punto de referencia, que se suele llamar del objeto, es exactamente la esquina derecha del objeto. Ahí, eso la gente que ha trabajado con AutoCAD, etcétera, pues conoce un poquito el tema. Luego también tenemos una opción muy interesante en la parte de aquí abajo, que nos permite alinear, centrar el objeto en medio, con una coordenada de referencia de la parte izquierda de la pantalla, de la parte derecha, de la parte superior de arriba, de la parte de abajo. Esto es con respecto a lo que es la aplicación, o sea, el objeto contenedor de los objetos que van dentro. ¿Vale? En Flex Programa, la parte de la interfaz gráfica vamos a utilizar lo que se llaman contenedores. En este caso, la aplicación en sí mismo ya contiene numerosos objetos que vamos a ir colocando dentro de la aplicación. Si yo, por ejemplo, aquí ya te viene una coordenada que es menos 323, está a menos 323, o sea, a la izquierda del centro exacto. Si yo le pongo 0, nos aparece justamente centrado. Vamos a ejecutarlo para que lo veamos mejor. Y vemos cómo nos aparece centrado de la pantalla. Si yo esto lo hago más pequeño, siempre mantiene la proporción hasta el mínimo de tamaño que le hayamos puesto. En la aplicación tiene un mínimo, a partir de ahí ya se pierde la proporción. Ese mínimo, os lo recuerdo, que está puesto aquí, mínimo ancho y mínimo alto. Vamos a hacer una aplicación más pequeñita y vamos a ponerle, por ejemplo, 400 por 400. Si yo ahora me voy a modo diseño, veo como se me ha hecho mucho más pequeño. Ya no tengo las barras de scroll para desplazarme por la aplicación. Y si yo ejecuto la aplicación, pero si lo hago más pequeño, veo que se me mantiene centrado hasta que llega al mínimo de esos 400 y ya pierde las proporciones. El botón, sin embargo, como le hemos dado unas coordenadas exactas, no se mueve, se queda en su sitio hasta el fin de los días. Bueno, vamos a ver una cosa interesante. Por defecto, en la aplicación, el application, que es el objeto que tenemos señalado ahora mismo, si nos vamos a Outline, vemos cómo está señalado. Si yo pulso el label, directamente me señala el objeto y me facilita mucho el trabajo a la hora de poder trabajar con cada uno de los objetos. Nos vamos a la aplicación. En la aplicación vemos como nos saca ya un color gris,
¿vale? Y ya tiene una serie de características, ¿vale? Tiene un gradiente de fondo, unos rellenos alfa, colores de relleno, un tamaño, etcétera, etcétera. Hay una manera de configurar la aplicación para que, digamos, no tenga los colores y la apariencia que por defecto nos da Flex. Si ponemos la instrucción style name igual a plain, guardamos, nos vamos a diseño, vemos cómo borra todas esas características que tiene por defecto configurado la aplicación, y nos deja una aplicación totalmente en blanco y totalmente vacía de colores, de gradientes, de alfas, etcétera, etcétera. Si ejecutamos la aplicación, vemos cómo partiríamos de cero y luego posteriormente pues iríamos configurando poco a poco el aspecto básico de nuestra aplicación. Bueno, sé que ha sido un poquito largo, pero es importante que tengáis claro todos los conceptos que estamos manejando, y ya iremos avanzando poquito a poco. Tener en cuenta que yo no soy ningún profesional de la enseñanza y que, bueno, que trato de enseñar las cosas lo mejor que me sale. Bueno, pues pasamos al siguiente vídeo y a ver qué tal se nos va.